Vamos a orar al Señor pidiendo su dirección, su bendición en la predicación de la palabra. Señor, te rogamos, como hemos cantado, que tú nos sostengas. Es tu promesa y a ella nos acogemos. Que tú nos sostengas en medio de días buenos y días difíciles. Que tú nos alientes, nos confortes, Señor, en medio de nuestra debilidad, nuestra flaqueza. Señor, gracias por tu palabra, santa y perfecta, preciosa, que nos habla a los corazones. Gracias porque escuchándola, Señor, escuchamos tu voz, como la voz del buen pastor que reúne a sus ovejas y las guía. Señor, gracias por estas bienaventuranzas que nos hablan de tu obra preciosa en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que sean una realidad en el corazón de cada uno de los aquí presentes. Y, Señor, aquellos que aún no te conocen, tú los acerques a ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro único sustento, tú eres nuestro aliento, nuestra roca firme. En ti buscamos nuestro refugio. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Estamos en Mateo 5, versículo 10. Estamos en la última de estas bienaventuranzas, aunque aún nos quedará una más, que viene a ser una repetición, versículos 11 y 12, de la última, que nos habla sobre la persecución de los cristianos. Y en esta última vamos a estar meditando en bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es evidente para todos que vivimos en una época obsesionada con las apariencias y en una época en la cual todo el mundo vive obsesionado por querer agradar, ¿verdad? Por eso tienen tanto éxito las redes sociales, porque puedes escoger exactamente cuál es la fachada, qué es lo que quieres presentar a los demás. Todos lo hemos hecho, de ir a tal sitio y hacernos 300 fotos, normalmente 300 selfies, ¿verdad? Llegar a casa y ponernos a mirar las fotos una por una e irlas descartando. Esta no, porque me brillan las gafas. Esta no, que me sale el cuello de la camisa torcido. Esta no, que pasa un pájaro. Esta no, porque... Y al final, cuando damos con la foto perfecta, la escogemos y encima empezamos a ponerle filtros, ¿verdad? Y venga uno y venga otro, 300 filtros, hasta que queda la más celestial y maravillosa de todas, que parecemos un ángel. La colgamos, nos vamos a dormir y estamos soñando a ver cuántos likes recolectamos por la noche. Nos levantamos por la mañana y vamos a ver... Y la felicidad de aquel día es directamente proporcional a los likes que nos hayan dado en aquella foto. Vivimos obsesionados por agradar a los demás. ¿Y qué decir de la juventud en sus institutos, en sus colegios? Quieren parecer y quieren ser aceptados como alguien guay, ¿verdad? No quieren ser de los frikis ni de los marginados. Quieren ser recibidos por los demás. Nuestro corazón late por eso. Queremos ser apreciados, estimados, valorados, alabados, aplaudidos. Y aquí viene Jesús de Nazaret con sus bienaventuranzas y dice, bienaventurados los que padecen persecución. Nos está diciendo, cristianos, la verdadera felicidad precisamente no la vas a encontrar en el hecho de ser recibido y aceptado, sino en el hecho de ser despreciado. Ahí está la felicidad. Bienaventurados, felices. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que sufrís por mi causa, por mi nombre. Y la primera pregunta que nos hacemos al leer esta bienaventuranza es, Señor, ¿ser perseguidos? ¿Padecer persecución? ¿Por qué? Es justo lo contrario que debiéramos esperar después de haber leído todas las bienaventuranzas que hemos leído. Si los cristianos son hombres y mujeres pobres en espíritu, si viven con mansedumbre, si tienen hambre y sed de justicia, si muestran misericordia a los demás, si son puros de corazón, si promueven la paz entre los hombres y la paz con Dios, ¿por qué iban a ser perseguidos? No es lógico, Señor. ¿Acaso un tipo de persona así no es el que todo el mundo quisiera tener cerca? Todo el mundo quisiera tener de vecino a un cristiano.
en casa un cristiano. Todo el mundo quisiera que los cristianos estuvieran en lugares de preeminencia, de influencia. ¿No es el tipo de persona que nuestro mundo necesita precisamente? ¿Por qué entonces los cristianos habrían de ser aborrecidos, perseguidos, calumniados, injuriados, insultados? Hoy hay elecciones en Cataluña, por si no lo habéis notado. Mirando los programas de los partidos políticos, notamos a faltar en todos ellos, ¿verdad?, promover la lectura de la Biblia, fomentar el cristianismo. Científicamente sería lo lógico. El cristianismo es el que ha dado muestras a lo largo de la historia de cambiar vidas, cambiar hogares, cambiar matrimonios, cambiar naciones enteras. Y aún así, el mundo nos aborrece, nos persigue, nos detesta. ¿Por qué? Porque está en rebelión con Dios y nosotros somos sus emisarios, somos sus embajadores. Porque Dios es luz y amaron más las tinieblas que la luz. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero después, antes de irse, nos miró y nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Brillamos su luz en este mundo, por tanto nos van a detestar a nosotros también. El Señor ya nos lo anticipó, el Señor nos lo dijo. Si alguno de vosotros está considerando el cristianismo, ha de saber que Jesús es fiel y verdadero, y Jesús sí nos lee la letra pequeña, no cuando vas a hacer un contrato por ahí, ¿verdad? Que luego te encuentras con una sorpresa, firmas para tal compañía y luego al cabo de un año dices, yo no sabía que había firmado esto. Jesús sí nos dice la letra pequeña, nos dice cuáles son las consecuencias de seguirle a Él. Nos van a aborrecer. Nos van a aborrecer. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si somos cristianos y nuestro rey llevaba una corona de espinas, ¿ahora tú la quieres de oro? ¿De plata? ¿De bronce? Nuestro rey fue crucificado. Si a él lo aborrecieron, a nosotros nos aborrecerán también. Persiguieron al Señor porque era bueno y porque era diferente, absolutamente diferente. Su justicia brillaba en este mundo como el sol en medio de la noche. Y cuando su justicia brilla, hace de manifiesto que los demás no están viviendo justamente, ¿verdad? Por eso el mundo nos detesta, queremos caminar en santidad y nuestra santidad es aborrecida por ellos porque pone de manifiesto su impiedad y no la soportan. Pero aunque callemos, nuestra vida hablará a gritos y nuestra luz será evidente a ojos de todos los hombres. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, dice Juan 3. Del mismo modo nos aborrecen a nosotros porque con la luz de Cristo mostramos el pecado y la desesperada condición de todos los que nos rodean. ¿Que por qué nos persiguen? Porque somos cristianos. La persecución es intrínseco a nuestra fe, es inseparable. Ser cristiano es ser perseguido, de una forma u otra. Abel fue perseguido por Caín. Noé fue abucheado por sus vecinos. Moisés tuvo que huir al desierto. David fue perseguido por Saúl. Daniel fue echado en el foso de los leones. Elías perseguido por Jezabel. Pablo tuvo que huir por su vida. Jesucristo fue clavado en una cruz. Esteban lapidado hasta morir. Juan encarcelado en su ancianidad. Todos ellos perseguidos. Y el Señor dice claramente que a Él le han aborrecido y a nosotros también nos van a aborrecer. Mateo 24. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En palabras del apóstol Pablo, cuando escribe a su querido Timoteo, instruyéndole sobre la fe, segunda carta de Timoteo, capítulo 3,
le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quieres vivir de una forma obediente delante de la ley del Señor? ¿Quieres agradarle con tu santidad? Padecerás persecución. Y 3 veces, en este breve pasaje, hasta 3 veces, Pablo está diciendo persecución a Timoteo. 3 veces persecución. Así que, hermanos, por favor, no escuchemos esos falsos profetas que dicen que si amas a Dios, todo te irá bien. Tendrás salud, tendrás prosperidad, un yate y no sé cuántas cosas más. Y el mundo te aplaudirá. Esos no son profetas, ni son apóstoles, ni son nada, son lobos. Lobos vestidos de corderos. ¿Sabéis los que tienen éxito y prosperidad? ¿Quiénes son? Los que pactan con el diablo. Esos sí tienen éxito y prosperidad. Pero el Señor Jesucristo fue muy claro en mostrarnos cuál es el camino. La puerta es estrecha, el camino es angosto. Tomad vuestra cruz cada día y seguidme. El rechazo y la persecución aquí, la gloria allá. Ese es el orden correcto. Algunos quieren la gloria aquí y les espera el desprecio después. Aquí la persecución, la gloria allá, en su presencia. Falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. ¿Queréis ver las credenciales de un auténtico apóstol? Aquí nos las deja el apóstol Pablo en 2 Corintios 11. Cuando nos habla de trabajos, de azotes, de cárceles, peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Eso es un apóstol. ¿Quieres un carnet de apóstol? Las marcas en su espalda de las veces que ha sido azotado. Ese es un apóstol del Señor Jesús. ¿Dónde está el éxito? El aplauso está en el cielo, no aquí en la tierra. Si eres cristiano, serás perseguido. Y el Señor dice en las bienaventuranzas, bienaventurados sois. Bienaventurados sois los que padecéis persecución, aquellos que somos suyos. Padecemos persecución. Pero dice bienaventurados, dice felices. Y aquí hay algo muy curioso, porque dice bienaventurados los que padecen persecución justo después de bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Y sigue un orden lógico, como hemos dicho en otras ocasiones. Dicho de otro modo, nosotros recibimos la misión de Dios de ser pacificadores y cuando vamos a pacificar, somos perseguidos. Como el árbitro que va a separar a esos 2 boxeadores que se han enzarzado el uno con el otro, ¿verdad? Y cuando los va a separar, el árbitro recibe de los 2. Como ese hombre en una fiesta familiar que quiere separar a 2 parientes que han bebido más de la cuenta y se están insultando y acaba recibiendo los insultos de los 2. Como el médico que sale al campo de batalla para atender en la trinchera a los que están heridos de uno y otro bando y cuando llega allá le disparan todos a él. Ese es el cristiano. Esa es la misión del cristiano. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados cuando os persigan, porque os van a perseguir. En vuestra tarea, en vuestra labor de ir a hacer paz entre los hombres y paz con Dios, a vosotros os van a perseguir. Así sucede con el cristiano. Se encuentra como respuesta
la persecución, la injuria, el desprecio de aquellos a los cuales pretende ayudar, porque trae buenas nuevas de paz, de reconciliación con Dios. Crucificaron al Señor Jesús sin cargos, sin juicio, un juicio falso, con testigos falsos. Y Pilato, el que tenía que hacer algo, se lavó las manos delante de todos. Desde entonces se persigue a los cristianos. No hablemos de las persecuciones durante el Imperio Romano y las persecuciones de hoy día. Vivimos en Occidente, siglo XXI. Yo sé que nuestra persecución es diferente, pero están matando hermanos nuestros en la India, en Bangladesh, en Nigeria, en tantos lugares. El Señor Jesús lo dijo así, Lucas 10, 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Eso es lo que sucede cuando llega el Evangelio a nuestras vidas. Aún los más cercanos, los más allegados, se convierten en enemigos. Conocí hace un tiempo una joven marroquí que había recibido al Señor y explicaba de su conversión al Señor Jesucristo y explicaba con detalle por qué no podía volver a Marruecos, porque decía literalmente, los míos me matan. Y no era una metáfora. Los míos me matan. ¿Cuántos han sido entregados a muerte en tierras musulmanas por sus propios parientes, por el hecho de ser cristianos? ¿Cuántos en países comunistas han sido delatados por sus amistades, por sus vecinos? Ser de Cristo es sinónimo de ser perseguido. El Señor Jesús vio como uno cercano, allegado, íntimo, como era Judas, levantó la mano contra él. Y hoy muchos de nosotros, muchos de vosotros, recibís algún tipo de desprecio. Compañeros de trabajo, amigos, familiares, tal vez tu esposo, tu esposa, por amor a Cristo Jesús. Y repito, sé que es diferente la persecución aquí de la persecución en otros lugares del mundo, pero la Iglesia en todo el mundo y en toda la historia ha sido perseguida. Y es característico de la Iglesia cristiana el ser despreciada y ser perseguida. En India y en Nigeria están matando a hermanos nuestros. Si vivieras en Bangladesh y recibieras al Señor y fueras con un grupo de cristianos para bajar al río, para bautizarse, a la vista de todos los de tu pueblo, de toda la comunidad budista de allá, puede que el día siguiente estuvieras muerto. Hay persecución. Y en este país tal vez no nos corten la cabeza, pero nos quieren cortar la lengua. Nos quieren matar la ilusión y cortar nuestras libertades y todo lo que haga falta. Aquí han matado cristianos en esta tierra. Sí, claro. ¿Por qué somos tan poquitos protestantes en España? ¿Os lo habéis preguntado? Porque la Santa Inquisición fue la más despiadada del mundo entero en este país. La más despiadada. Muchos fueron ajusticiados. Muchos tuvieron que huir al exilio. Nuestra querida Biblia Reina Valera fue traducida en el exilio, en Suiza, en Inglaterra. Y aquí también eres perseguido, aquí también somos perseguidos. Cuando tus compañeros de colegio se ríen de ti porque dices que crees que Dios creó todas las cosas, el Señor te dice, bienaventurado eres, bienaventurado. Cuando tu profesor de instituto te ridiculiza en clase porque sabe que lees la Biblia, eres perseguido. Cuando tus colegas hablan a tus espaldas porque no fumas, porque no bebes, porque no sales los fines de semana, porque no vas con chicas, porque crees que el sexo es para el matrimonio, bienaventurado, te dice el Señor. Cuando de forma sarcástica tus compañeros de trabajo te llaman santurrón porque los domingos son para el Señor, bienaventurado, dice el Señor. Cuando tu jefe blasfema en voz alta en tu presencia, solo para sacarte de quicio, bienaventurado,
eres, dice el Señor. Cuando tu esposo incrédulo te prohíbe ir a la iglesia, cuando tu mujer que no es creyente te prohíbe orar con tus hijos, cuando la familia extensa habla pestes a tu espalda diciendo que eres de una secta de esos evangelistas. Cuando el gobierno quiere meternos por las orejas el evolucionismo y la ideología de género y esa falsa tolerancia que es la más intolerante de todas las tolerancias, porque es una auténtica dictadura lo que estamos viviendo. Eres perseguido. Eres perseguido cuando abres la televisión y solo ves reportajes sobre la fe para ridiculizarnos. Documentales de todos los colores para ridiculizarnos. Eres perseguido cuando la gente esparce mentiras sobre ti, mentiras sobre lo que crees, solo para alejar a la gente de la verdad de la palabra de Dios. Pero aun cuando todo eso viene a nuestra vida, el Señor nos llama bienaventurados, bienaventurados si sois perseguidos, bienaventurados cuando todo esto suceda, felices. Y quisiera comentar con vosotros 4 razones por las que verdaderamente somos felices. Eres feliz cuando eres perseguido por la causa de Cristo. En primer lugar, feliz porque en el desprecio del mundo se encuentra el aprecio del cielo. Si el mundo te desprecia, pero el cielo te aprecia. Qué consuelo tan grande. Cuando un hombre se burla de ti, hay 10.000 ángeles en el cielo que están dando gracias a Dios por tu vida. Cuando un familiar tuyo habla cosas de ti, falsedades de ti a tu espalda, el Señor Jesucristo está abogando por ti delante del Padre. Y ese es nuestro mayor consuelo. El desprecio del mundo es reflejo del aprecio de Dios y del Señor en su santo trono. Cuando en esta vida, por causa de Cristo, renuncias a una pareja porque no es creyente, renuncias a un trabajo porque no le agrada al Señor, renuncias a dinero, renuncias a una casa o a un prestigio, a una fama o a lo que sea, si eres despreciado, si eres calumniado, si eres herido, si pierdes familiares, si pierdes amigos, has de saber que el Señor te dará mucho más en la vida venidera. Mateo 19, dice así el Señor: cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Recordáis la parábola del tesoro escondido? Aquel hombre era capaz de deshacerse de todo porque había encontrado lo único que realmente era valioso. A ojos de los demás estaba loco, chiflado, porque estaba contento mientras se deshacía de sus cosas. Pero él sabía lo que estaba haciendo, se estaba quedando con aquel trozo de campo que tenía un tesoro escondido. Así nosotros, a ojos de los demás, a ojos del mundo, estamos locos porque no tiene sentido lo que hacemos. No vale la pena esto de la fe cristiana. Pero nosotros sabemos que hay un tesoro escondido que un día va a ser descubierto y revelado a ojos de todos. Pero para el día en que sea descubierto, será nuestro. Será nuestro. Sí vale la pena, hermanos. Somos felices, somos bienaventurados porque en ese desprecio del mundo encontramos el aprecio del cielo. En segundo lugar, somos bienaventurados porque la persecución nos está diciendo que la victoria es nuestra. Que estás en el bando correcto. Que estás con los que ganan. La victoria es nuestra. Durante la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación nazi, hubo muchos franceses que se unieron en la resistencia. Había aquellos que no, que colaboraban con los nazis, ¿verdad? Los colaboracionistas, pero había aquellos que opusieron resistencia. Y se movilizaron, y eran minoría, claro. Tenían menos armas que los alemanes, por supuesto. Resistieron y siempre se estaban escondiendo y viviendo amenazados y bajo sospecha y durmiendo poco y siempre a riesgo de ser fusilados, siempre con ese temor, siempre acosados. Sí, hasta que llegó el día. Cuando llegó el día el desembarco de Normandía, ahí aquellos que eran minoría pasaron a ser mayoría. Aquellos que eran débiles pasaron a ser fuertes.
Aquellos que parecía que estaban siendo derrotados pasaron a ser los vencedores. Y los que antes ayudaban a los nazis lamentaron grandemente haber escogido el bando equivocado. ¿De qué lado estás tú? ¿De la resistencia? ¿De aquellos que estamos ahora aquí y parecemos minoría y parece que estamos perdiendo? ¿De la resistencia? Una de dos. ¿Estás del lado de Dios o del lado del mundo? Pronto llegará el día D, pronto llegará la venida del Señor con sus santos ángeles y la victoria será nuestra. Y aquellos que parecía que estábamos aquí siendo derrotados, acosados, angustiados, oprimidos, cantaremos victoria, porque llegó el día del Señor. ¿De qué lado estás tú? No hay gente neutral en esta guerra. O estás del lado de Dios o estás contra Él. No hay término medio. O persigues a la iglesia o eres perseguido. O estás con nosotros o estás contra nosotros. O eres egipcio o eres hebreo. O eres Caín o eres Abel. O eres luz o eres tinieblas. O eres trigo o eres cizaña. Bienaventurado eres si estás del lado de Cristo. Si estás del lado de Cristo, una de las señales, una de las evidencias que tú puedes ver en tu propia vida es que eres parte de la resistencia. Estás siendo perseguido, estás siendo acosado por este mundo. No estás cómodo con este mundo y el mundo tampoco está cómodo contigo. No perteneces aquí. Bienaventurado eres, dice el Señor. En tercer lugar, felices. Bienaventurados, porque cuando venga persecución a tu vida, sabes que estás en el camino estrecho. El camino ancho lleva a la perdición. El camino ancho es cómodo. Tienes espacio para moverte derecha e izquierda. Tienes libertad. El camino estrecho es incómodo. Cuando eres perseguido, sabes que estás en el camino estrecho. Y eso te ha de producir una grandísima alegría, un grandísimo gozo, porque estás en los caminos del Señor. Solo hay dos maneras de vivir, por el camino ancho o por el angosto. Con la aceptación del mundo hoy y la oposición de Dios mañana, o al revés, con la oposición del mundo hoy y la aceptación de Dios mañana. Yo prefiero tener a todo el mundo en mi contra hoy y todos los días de mi vida, para llegar a la presencia del Señor y que me diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Santiago 4 dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay término medio. ¿En qué bando estás? La persecución te dice en qué bando estás. Y nos llenamos de gozo al saber que estamos del lado del Señor. Escribe Martin Lloyd-Jones sobre esta persecución que viene a nosotros los cristianos. Si uno se ve perseguido a causa de Cristo por causa de la justicia, en cierto sentido ha conseguido uno la prueba final del hecho de que uno es cristiano, ciudadano del reino de los cielos. Es una evidencia para ti, para tu propio corazón, que estás padeciendo por la causa de Cristo. Puedes encontrar gozo en ello. Pero hay una razón más por la cual somos bienaventurados, felices, porque sabes que Dios te está usando. Sabes que Dios te está usando para su gloria, en su plan, para sus propósitos. Y no hay nada que pueda hacernos más felices que saber que Dios nos está usando para sus propósitos. Si eres cristiano, sabes de qué hablo. No has sentido mayor gozo en tu corazón que cuando has compartido de Jesús con alguien. Tu corazón salta de alegría. Te vas contento, feliz. ¿Por qué? Porque precisamente has sido comprado con su sangre preciosa para eso. Para hablar de Él, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sentimos un gozo inmenso cuando sabemos que el Señor nos está usando en algo, en sus propósitos. ¿Cuándo está contento un pajarillo? Cuando gozoso canta y vuela, ¿verdad? Porque Dios lo ha creado para eso. ¿Cuándo está gozoso el viento? Cuando sopla. ¿Y el sol? Cuando brilla.
Fueron creados con ese propósito y están cumpliendo su propósito. Nosotros los cristianos cumplimos nuestro propósito cuando hablamos de Él, de su belleza, de sus maravillas, de sus virtudes. Así que cuando hablamos de Él, aunque aquello nos cueste lo que nos cueste, es cuando encontramos nuestro gozo supremo. Somos bienaventurados. En Hechos 5 nos habla de este momento en que Pedro y Juan son apresados por predicar la palabra en Jerusalén. Son apresados, son azotados, y nos dice Hechos 5:21, que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos porque el Señor los había tenido por dignos de sufrir por causa del Evangelio. Pedro y Juan fueron bienaventurados, felices, porque habían sido perseguidos por causa del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución. Hermanos, pero el pasaje continúa. Dice de la justicia. Por causa de la justicia. Puede parecer obvio, pero habrá que decirlo y repetirlo. No por cualquier causa. Y quisiera también comentaros de algunas causas por las cuales no somos bienaventurados cuando somos perseguidos. No es cualquier tipo de persecución, no nos confundamos. Bienaventurados cuando somos perseguidos por causa de la justicia. Y la justicia delante de Dios. La justicia es buscar la voluntad de Dios, agradarle en todo, en su palabra, en santidad. En primer lugar, lo más obvio, no eres bienaventurado cuando eres perseguido por tus propios delitos. Ay, pastor, es que la semana pasada robé un banco y ahora me está persiguiendo la policía, y el Señor dice, bienaventurados cuando os persigan. No, hermano, no. No. Vas a tener que pagar por ello, ¿sí? No se refiere a esa persecución. No cuando se trata de tus propios delitos. Cuando la ley persigue a los cristianos, la ley deja de ser justa, ¿verdad? Se vuelve injusta. Por eso la expresión por causa de la justicia no se refiere a que la policía nos venga detrás. Quiere decir que nosotros amamos la justicia de Dios, buscamos la justicia de Dios en nuestras vidas y por ese motivo, por esa razón, porque buscamos la santidad y la obediencia a la palabra, el mundo nos persigue. Pero no por cualquier otra causa. Al contrario, nos dice 1 de Pedro 4 claramente que ninguno ha de padecer como malhechor. No. Si es así, no eres bienaventurado. No, el Señor no te llama bienaventurado. Y tampoco hace falta ser un ladrón ni un asesino para ser perseguido. Si te desprecian por otra razón que no es la fe cristiana, es por tu propio delito, es por tu propia causa. Algunos dicen que son perseguidos por ser cristianos y realmente son perseguidos porque son groseros, impacientes, inflexibles, bruscos. Les están persiguiendo por su mal carácter, no porque sean cristianos. Es muy diferente. No te desprecian por la verdad, sino por tu mal carácter. Entonces el Señor no te llama bienaventurado. No se puede revestir la persecución de santidad cuando realmente lo que sucede aquí es todo lo contrario. Es una falta de santidad, falta de paciencia, falta de mansedumbre, falta de corazón limpio, falta de ser pacificador. No podemos vestirlo de santidad cuando no es así. Por tanto, en primer lugar, no se trata de ser perseguido por tus delitos. En segundo lugar, no se trata de ser perseguido por una causa justa. Hay causas justas. Hay causas justas en esta vida. Hay causas políticas, humanitarias, filosóficas, ecológicas. Hay muchas causas justas en esta vida. Y nos podemos embarcar en alguna de ellas, incluso acabar en prisión y ser perseguidos. No es que yo soy de Greenpeace y vamos con la lancha allá y vamos a hacer que aquel petrolero... Puede ser una causa justa, pero no es a causa de la justicia. ¿Me seguís? No podemos mezclar las dos cosas, no podemos confundirlas.
Hay causas que son justas. Mandela estuvo en prisión y yo creo que fue una causa justa. Quería ver la paz en su país, quería ver un cambio en su país. Estuvo en prisión por una causa justa, pero no a causa de la justicia. John Bunyan estuvo en prisión a causa de la justicia. Porque conmovido por celo por el Señor, él quería predicar el Evangelio y le fue prohibido. Y acabó en prisión. Pero la frontera entre las dos, entre una causa justa y a causa de la justicia, esa frontera, esa línea a veces es borrosa, la podemos confundir, la podemos difuminar, sobre todo cuando vivimos ambas cosas con mucha pasión, con mucho entusiasmo. Y no podemos mezclar la fe cristiana con otras pasiones. Sobre todo si esas pasiones las vivimos con mayor fuerza que la fe cristiana, las podemos mezclar, unir, confundir. No mezclemos, hermanos, el cristianismo con la ecología. No mezclemos el cristianismo con la política. A veces es difícil y es fácil confundirlas. Es cierto que mis convicciones cristianas me van a llevar a un estilo de vida, me van a llevar a unas decisiones, me van a llevar a tomar un rumbo u otro, a tener un criterio, una opinión sobre ciertos temas, por supuesto, porque la palabra de Dios es viva y afecta nuestra forma de pensar, de sentir, de relacionarnos, afecta nuestra voluntad, dirige nuestro pensamiento, pero siempre conscientes de que todo lo que dependa de los hombres está manchado por el pecado. Hermanos, es imposible no conectar este tema con las elecciones hoy en Cataluña. Aunque solo un partido se llevara todos los votos, que no va a pasar, y pudiera llevar a cabo su propósito, su plan, perfectamente y sin interrupción, ese gobierno estaría tan lejos de la voluntad de Dios como la noche y el día. Porque vivimos en un mundo de pecado, dirigido por hombres pecadores. Cambiarían unos pecados por otros, pero la conclusión al final sería la misma. Da igual si hoy has votado a Herodes, a Caifás, a Pilato o a los celotes. El resultado final ya lo sabemos. Crucifican cristianos. Crucifican, creedme, crucifican cristianos. ¿Por qué? Porque somos perseguidos. Es nuestra esencia, no podemos deshacernos de ella. Somos perseguidos. No sueñes con el cielo en la tierra. No pongas tu confianza en la política. Te equivocas. Te equivocas. No pongas tu confianza en la política. Ahí, si estuviera aquí el Señor Jesús, le diríamos, ven con nosotros a las urnas, ¿sí? Pondrías una papeleta en su mano. Os parece ridículo solo imaginarlo, ¿verdad? Y al poner la papeleta en su mano, yo creo que el Señor te miraría y diría, te recitaría Jeremías 19 de arriba abajo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Será como retama en el desierto. ¿Tú sabes lo que te espera de poner la confianza en el hombre? Te devolvería la papeleta y como a sus discípulos diría, mi reino no es de este mundo. ¿Dónde está nuestra pasión? No confiemos en que el hombre vaya a cambiar este mundo. Nuestra esencia es la que describe la palabra del Señor. No pertenecemos aquí, somos de otra nación, tenemos otra ciudadanía celestial. Y aquí el signo del cristiano es ser rechazado, perseguido, injuriado, insultado, crucificado hasta la gloria. Y para mí el morir es ganancia, como dice Pablo. No seas perseguido. No se trata de ser perseguido por una causa justa. No se trata de ser perseguido por tus delitos. En tercer lugar, no se trata de ser perseguido por tu fanatismo. El Señor nos dice, bienaventurados cuando os persigan porque sois demasiado celosos. No. Ay, hermanos, hay muchos que se meten a sí mismos en persecución. ¿Cómo decirlo? La persecución, en esencia, ya dice su palabra lo que es, te persigue. No hace falta que la persigas tú. La persecución te persigue y te alcanza. No hay problema. No puedes huir de la persecución. ¿Sí? Así que no te metas tú mismo en persecución.
Muchos se meten a sí mismos en persecución, simplemente por imprudencia, por inmadurez, por necedad. A ver, si te pones a testificar con un compañero de trabajo y el jefe te llama la atención porque no estás trabajando, claro, estás abriendo la Biblia y hablándole, ¿verdad? Y al cabo de un mes te han despedido del trabajo y vienes aquí a la iglesia diciendo, me han despedido por la causa de Cristo. No, te han despedido por tonto. No te han despedido por la causa de Cristo. Te han despedido por imprudente, te han despedido por temerario, te han despedido por fanático. Queda con tu compañero de trabajo para hablar del Evangelio después de las horas de trabajo. Y que no te tenga que llamar la atención el jefe tantas veces. No seamos necios. Y algunos se meten ellos mismos a propósito en berenjenales, deseosos de ser grandes héroes y grandes mártires de la fe. Cuando el Señor no te está pidiendo eso. El Señor en ningún sitio dice, meteos en persecución por causa del Evangelio. Dice que sufriremos persecución por causa del Evangelio. Pero la persecución viene sola. Os lo aseguro. Ejemplo tremendo de alguien que quiso huir de su responsabilidad cristiana lo tenemos en Jonás. Quiso huir hacia Tarsis y no estaba en el barco, sino que bajó a la bodega y se encerró en su camarote y se puso a dormir. Y aún allí le encontraron. Oye, ¿no eres tú el profeta que...? Tranquilo que no te escaparás de la persecución. Si te tienen que echar por la borda, te echarán por la borda. Pero la persecución te alcanzará. Sí, hermanos, abrazar el cristianismo no significa deshacerse de cualquier tipo de inteligencia o sentido común. No es, ¡ay, qué bien! Ahora que soy cristiano, puedo deshacerme de la inteligencia. No, hermanos. El Señor nos dice, Mateo 10, «He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Y ser prudente no es ser menos cristiano, ni ser menos valiente. Cuando Pablo estaba en Damasco y le buscaban los guardas para prenderle, no fue a la policía de Damasco diciendo, aquí estoy, voy a padecer por la causa de Cristo. No, de noche y de escondidas fue descolgado por una ventana en un canasto y aún le quedaban muchos años de vida a Pablo para servir al Señor. Y la persecución llegó. Llegó cuando no la pudo evitar y estuvo en Roma preso y fue decapitado. Y es cuando escribe a Timoteo, yo ya estoy listo para ser sacrificado. La prudencia también dijo a los cristianos de Jerusalén que debían huir cuando vieron a Esteban apedreado y huyeron en todas direcciones. Y Dios usó aquello para extender el Evangelio a todas las regiones de Medio Oriente. La prudencia le dijo a los hugonotes en aquella matanza de San Bartolomé, que murieron a miles, les dijo a muchos que tuvieron que coger sus familias y huir. Y se fueron a Suiza y a Alemania y a Holanda y muchos a las nuevas tierras de América. Y el Señor usó aquella persecución para extender la fe protestante por todo Occidente. A veces el plan de Dios no es que enfrentes la persecución y mueras. A veces el plan de Dios es que sigas vivo. Para seguir sirviéndole aún mucho tiempo. Para andar en aquellas buenas obras que Él ha preparado para ti. Para darle gloria. Cuando llegue la persecución y sea inevitable, será inevitable. Será inevitable. El Señor dijo a los suyos, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y también les dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No, el Señor está diciendo, no sigas por ahí. Repito, no has de buscar la persecución. Tranquilo, que la persecución ya te encuentra a ti. La clave, hermanos, entonces, no está en lo muy perseguido que seas, sino cuál es la actitud de mi corazón cuando venga la persecución.
cuando venga el insulto, cuando venga la calumnia, cuando venga la injusticia, cuando todo eso venga, porque vendrá, ¿cuál es la actitud de mi corazón? ¿Lo recibo con contentamiento? ¿Lo recibo con bienaventuranza? Sé que aquello, entiendo que aquello es una señal de mi nueva identidad en Cristo. Es parte de mi pasaporte celestial, que estoy imitando al Señor, siguiendo sus pasos en esta vida. Anuncio de la gloria que me espera, de que estoy en el bando correcto. ¿Cuál es mi actitud cuando llegue la persecución? Porque llega. A todos nos llega. Y la hemos de recibir como un privilegio, como una señal de identidad y con gozo. El apóstol Pedro repite de nuevo esta bienaventuranza en su primera carta, capítulo 3. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Cuál es entonces la verdadera persecución? La verdadera persecución es cuando somos verdaderamente bienaventurados, cuando somos despreciados por el mundo a causa de la santidad que hay en nosotros, a causa de la justicia de Dios. Porque buscamos el bien, somos despreciados. Dice primera de Juan 3, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Este es el sentido de justicia. El mismo sentido en el que hablábamos cuando hablamos del versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál era esa justicia de la cual tenemos hambre y sed? La justicia de Dios, la palabra de Dios, la santidad delante de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Buscamos esa justicia delante de los ojos del Señor. Y esa misma justicia por la cual tenemos hambre y sed y buscamos esa justicia es precisamente por la cual nos desprecian, nos rechazan. Deseamos ver la justicia de Dios en nuestras vidas más y más, crecer en santidad, en pureza, en obediencia, vivir justamente delante de los ojos del Señor. Y por eso el mundo no nos quiere, no nos quieren ni ver, no nos toleran, no nos soportan. Porque nuestra vida es un mensaje vivo de lo que es la voluntad de Dios, de lo que el Señor quiere. Pero acaba nuestro pasaje, acaba este versículo diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como hemos dicho en otros sermones, no se trata de una acción y su consecuencia. No es que comportándonos de cierta manera nos ganamos el cielo. No, hay una expresión terrenal y una expresión celestial de la misma realidad. Dios trabaja en tu corazón y eso se ve que aquí en la tierra buscas la justicia de Dios y eres despreciado por la justicia de Dios, pero tranquilo si eres despreciado porque allí eres recibido. Entrarás por la puerta del reino de los cielos. La persecución por causa del Evangelio es señal inequívoca de nuestra identidad como cristianos. No dice bienaventurados cuando sufráis persecución, dice bienaventurados los que sufren persecución. Esos somos nosotros. Sufrimos persecución. Es algo cierto, es algo seguro. La persecución de una clase u otra va a llegar a tu vida. Daniel fue fiel en Babilonia hasta que le dijeron que tenía que adorar aquella estatua y que no tenía que orar al Señor. La persecución de una clase u otra llega a la vida del cristiano que quiere vivir de forma íntegra y consecuente delante de Dios. La vida del que no es de Cristo, todo lo contrario. El que no es de Cristo vive en comodidad. Camina por el camino ancho que lleva a la destrucción del fuego del infierno.
Y algunos insisten, como decíamos antes, en pensar que la bendición es señal del favor de Dios. Pero el Señor Jesús deja muy claro que si seguimos sus pisadas, vamos a ser despreciados por el mundo. A nuestro rey le despreciaron, a nosotros también. Seguimos sus pisadas en esta vida, en este peregrinaje. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y seguimos sus pisadas en esta vida de desprecios y luego seguiremos sus pisadas también en la eternidad, en la gloria, entrando en la Jerusalén celestial. Lutero y los demás reformadores que tuvieron que sufrir todo esto a causa de sus convicciones, dice Lutero en un comentario, que hemos de menospreciar nuestro sufrimiento como de ínfimo valor comparado con el gran consuelo de la bienaventuranza eterna. No es nada lo que tenemos que sufrir aquí comparado con lo que nos espera. Nada comparado con la grandeza de sus promesas. Y las bienaventuranzas es algo hermoso porque empieza con el cielo y acaba con el cielo. En estas 8 bienaventuranzas veíamos la primera: felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora llegamos a la última: felices los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Empezamos con el reino de los cielos y acabamos con el reino de los cielos. El Señor nos está diciendo: esta es tu patria, esta es tu patria, esta es tu nación. Aquí serás bienvenido. En la tierra, no. En la tierra sufrirás persecución y desprecio, pero aquí, en tu ciudad santa, serás bienvenido. El Señor Jesús nos describe como nosotros somos los suyos, los ciudadanos de esa ciudad, los que tienen su carácter, los que han lavado sus almas en su sangre. Y nos hace saber que no somos de aquí, somos de otra nación, pronto vamos para casa. Nuestro pasaporte no es de papel y tinta, nuestro pasaporte está grabado con letras de oro en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y es este carácter el que vemos en las bienaventuranzas, la evidencia interna para cada uno de nosotros de que somos suyos. Y al mirarnos reflejados en estas bienaventuranzas, vemos la firma del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y sabemos que somos bienaventurados. Amén. Oremos. Señor, gracias por esta hermosa bienaventuranza. Gracias, Señor, por ayudarnos a comprender los desprecios que sufrimos en esta vida, la persecución de tantas maneras. Señor, es una confirmación más que estamos en ese camino angosto, que te pertenecemos a ti, que somos herederos del reino de los cielos, Señor, y a ti vamos. Señor, ayúdanos a no tener aprecio por las cosas de esta vida, a no poner nuestra confianza en los hombres. Señor, a entender que no somos ciudadanos de esta tierra, Señor, de estas naciones. Somos ciudadanos del reino de los cielos y para allá vamos, Señor. Añoramos ese día en el cual podamos llegar al fin a casa. A casa, Señor, tú nos esperas. Tú has prometido que preparas morada para nosotros. Tenemos una habitación allá. Tenemos un lugar en la mesa. Llegamos a esa fiesta, a ese banquete en el cual tú nos esperas y con gozo estamos deseando llegar. Pero mientras estemos aquí, Señor, ayúdanos a ser fieles, firmes, constantes, tenaces. Señor, a ser pacificadores, ser mansos, a presentar nuestra fe con cordura, con confianza y con mansedumbre. Pero sobre todo, Señor, a entender que el desprecio del mundo no es más que un reflejo de tu aprecio por nosotros, de tu bendición. Por eso tú nos llamas bienaventurados, felices, porque somos de los tuyos. Añoramos ese día, Señor, glorioso en que al final tú vengas a buscarnos y tu victoria sea perfecta y consumada. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia hasta que ese día llegue y a la vez, Señor, rogarte cada día que llegue pronto. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.